Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Una noticia que estremece al mundo entero. Donald Trump, sí señor, Donald Trump, el candidato y expresidente de los Estados Unidos, el presidente número 45 que busca ser el número 47 de los Estados Unidos, ha sido alcanzado, herido en un evento de campaña en Pensilvania. Minuto a minuto de esta información con ustedes. El momento es bastante sorprendente, increíble. El gesto, aquí vemos el momento. Bueno, para que vean, primero queremos comenzar con esto. Mira, ahí está visiblemente herido Donald Trump. El expresidente estadounidense fue sacado del recinto con el puño en alto y el rostro cubierto de sangre. Aquí estamos viendo el momento. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado del escenario en un mitin de campaña en el estado de Pensilvania, después de que fuertes ruidos similares a disparos resonaran entre la multitud. En un video del evento se puede ver cómo Trump se retira al suelo mientras pronuncian un discurso. A continuación se puso de pie y levantó el puño afirmando que estaba bien. Sin embargo, se alcanzaba a ver sangre saliendo de su oreja. Fallaron por poco. Según Anthony Guglielmi, jefe de comunicación del Servicio Secreto de Estados Unidos, la vida de Trump no corre peligro. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo, gracias a Dios. Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto de los Estados Unidos y se publica más información cuando se dispone. Esto habla muy mal de lo que está pasando con esta campaña, que realmente está muy fuerte a nivel de los Estados Unidos. Alguien quería eliminar a Donald Trump de la contienda, obviamente porque él es, y ahí está levantando el puño, le están pidiendo, ahí vemos el momento. Vaya, qué sorpresivo, ¿verdad? El momento lo estamos viendo aquí nuevamente, ¿verdad? Si lo podemos ver. Ahí está hablando, no lo quieren dejar hablar, quieren sacarlo. Tenían que haberlo sacado más rápido. No sé por qué se demoraron tanto. Eso no me suena muy bien. ¿Por qué debieron haberlo sacado de una vez? Solamente levantas tu puño y te van saliendo. O sea, ahí está la gente levantándose. Eso fue increíble. Tal vez neutralizaron a la persona que intentó esto. Pero vamos a tener más reacciones porque esto definitivamente está dándole la vuelta al mundo indiscutiblemente. Donald Trump ha sido herido, hasta donde tengo entendido acá, herido tras lo sucedido en un evento de campaña político en Pensilvania, porque él está en campaña político. Último momento, vamos a escuchar aquí a continuación. En el panorama tanto mundial como también regional en Estados Unidos y en América Latina respecto a este tema. Bien, Luis, seguimos de cerca esta noticia contigo. Reacciones. Obviamente, le decíamos puntualmente, la Casa Blanca informa en este momento que el presidente Biden está siendo informado sobre este incidente contra Donald Trump en este meeting allá en Pensilvania por la directora del Servicio Secreto. También están al tanto el secretario verdad que a Biden hay que decir las cosas poquito a poquito. Mayorkas, también en este caso la asesora de Seguridad Nacional del presidente. Esto es lo que informa la Casa Blanca sobre esta situación. Repetimos, Donald Trump se encuentra bien, atendido en un hospital local luego de ser evacuado de este meeting. Por cierto, que este atentado contra Trump recuerda los hechos similares que sufrieron otros líderes en Latinoamérica. Se contabilizan decenas de ataques contra líderes de la región en los últimos años. El último registrado fue el intento contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, esto en septiembre del 2022. Vamos a ver un informe sobre todo este tema. América Latina ha sido escenario de magnicidios de presidentes y atentados contra líderes políticos. El promedio estadístico es alto, sucede aproximadamente una vez en 4 años. El más reciente tuvo lugar el 1 de septiembre del 2022 en Argentina. El blanco era la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo lugar en uno de los muchos encuentros de la política con sus seguidores en las inmediaciones de su domicilio en Recoleta, que era transmitido en directo. En instantes, las cámaras captaron una mano con una pistola apuntando a la cabeza de la vicepresidenta y unos movimientos como si la pistola disparase, pero no lo hizo. Y así fue.
El arma calibre 32 marca Versa estuvo en las manos de Fernando Sabac Montiel, un brasileño de 35 años que logró colocarla a pocos centímetros de la cabeza de Kirchner y apretar el gatillo 2 veces. Por suerte, la bala no salió. En segundos, el agresor fue detenido por un grupo de custodios. La vicepresidenta salió ilesa milagrosamente. Al día siguiente, miles de personas salieron a las calles para mostrar su apoyo a la exmandataria y repudiar el intento de asesinato. Mucho se habló de la ineficacia de los escoltas. Fueron los militantes los que aprendieron a quien había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron. Imagínate. Impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma. O sea, increíble. Increíble. Según la investigación, el magnicidio no fue planeado solo por Sabac Montiel. Su pareja, Brenda Uliarte, fue detectada por las cámaras de seguridad y detenida poco después. También estuvo en la zona del ataque, a pesar de haber dicho lo contrario. Según datos extraídos del teléfono de Uliarte, empezaron a hablar sobre el asesinato de Kirchner en abril de ese año y fue Brenda quien consiguió el arma. Más tarde fueron apresadas otras 2 personas. Además, los investigadores establecieron que Uliarte participó en las marchas contra el gobierno organizadas por la agrupación violenta Revolución Federal. Esta, a su vez, fue vinculada con la familia Caputo, muy cercana a Mauricio Macri. Pero no se presentaron pruebas significativas de los nexos con el atentado. La investigación sigue en marcha con gran cantidad de irregularidades procesales y la pérdida de pruebas vitales. Así es. Esto es parte... Un espeluznante atentado acabó con la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse. En la madrugada del 7 de julio, un grupo de hombres armados irrumpió en su residencia y lo asesinó a tiros. Su mujer, Martín, quedó gravemente herida. La actividad de los investigadores parecía dar frutos. Un mes después anunciaron arrestar más de 40 personas, entre ellos 18 exmilitares colombianos acusados de formar parte del grupo que penetró en el domicilio de Moïse. Imagínate. Como resumen de las 124 páginas del archivo de investigación que tenemos, hay 44 personas detenidas, y entre ellas había 18 colombianos, 4 haitiano-americanos y 22 haitianos. Entre los 22 hay 20 policías. Las órdenes para cometer el magnicidio llegaron desde Florida, Estados Unidos, de ciudadanos con raíces haitianas. Lo que han tratado de hacer con Donald Trump no solamente ha pasado, ahí está el presidente fallecido en Haití, o sea, son situaciones que se han dado en muchos países. También en el 2021, pero en junio, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, sufrió un ataque mientras sobrevolaba con 2 de sus ministros el norte de Santander, cerca de Cúcuta, en el noroeste del país, región frontera. Le dieron a una de las hélices. El 25 de junio, 6 balas impactaron en el helicóptero presidencial. La tripulación logró aterrizar la aeronave en Cúcuta. Todos los pasajeros salieron ilesos. Increíble. Lo cierto es que es un atentado cobarde. Totalmente. Donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Un capitán retirado del ejército colombiano fue quien diseñó y ejecutó el atentado, según las autoridades. Atribuyeron también a su grupo la explosión del carro en la base militar de la Brigada 30 del ejército en Cúcuta, que ocurrió 10 días antes. El trabajo investigativo fue rápido y fructífero. Menos de un mes después, desde el Ministerio de Defensa aseguraron que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. 10 personas fueron capturadas junto con Andrés Fernando Medina Rodríguez, un militar retirado que según las autoridades era la mente del plan criminal. Sin embargo, no dieron detalles de los motivos del ataque. En el 2021 también se dio a conocer la información sobre un plan para matar al presidente de Bolivia, Luis Arce, que no llegó a concretarse.
Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mercenarios colombianos cuyos nombres no fueron revelados tenían planificado acabar con la vida de Arce en octubre. También, esta es la más reciente que pasó este mismo año. En el abdomen, en medio de la multitud. Así fue el ataque contra Jair Bolsonaro, entonces candidato a la presidencia. El 6 de septiembre del 2018 participaba en un acto de campaña en las calles de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. En algún momento, según recordó después, sintió un dolor en el costado. Estaba preocupado porque parecía un puñetazo en el estómago. Y recibí un golpe con una pelota de fútbol en el pasado. El dolor era insoportable y parecía que algo más grave estaba pasando. El atacante Adelio Bispo de Oliveira fue detenido en el acto. Reconoció políticos y religiosos. Sin embargo, totalmente gente loca, descabellada. Político delirante, por lo que la justicia lo declaró inimputable. Permanece internado en una unidad psiquiátrica. Jair Bolsonaro se sometió a varias cirugías, pero logró recuperarse de la lesión. En el año 2018, otro líder latinoamericano fue víctima de un atentado. El 4 de agosto, mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro se dirigía a la nación con motivo del aniversario de la creación de la Guardia Nacional estamos viendo. Un dron con explosivos estalló en el aire a solo decenas de metros. El estrado donde se encontraba el mandatario y autoridades del Estado no estaba protegido, pero los escoltas reaccionaron rápido, poniendo al presidente bajo protección. Casi inmediatamente Maduro y su esposa fueron evacuados, saliendo ilesos de un magnicidio fallido. Estas son escenas reales que pasaron en diferentes casos de presidentes, mandatarios y líderes. El ataque fue organizado desde Colombia y responsabilizó directamente al entonces presidente Juan Manuel Santos. No tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Imagínate, todo ese tipo de acusaciones generadas en aquellos momentos, en aquella época, así se puede ver que no solamente Donald Trump ha sido atacado. Aquí estamos haciendo un pequeño compendio también de todo lo que ha pasado en nuestra América querida, nuestra América Latina. Años de prisión, otros 5 de 24 a 5 años. Entre ellos, el exdiputado opositor Juan Requesens. Olga Shedrina, RT. Seguimos con esta noticia en desarrollo. Los gobernadores de Pensilvania, donde sucedió este ataque contra Donald Trump, y también el gobernador de Texas han expresado su rechazo a este intento de atentado que se perpetró contra el expresidente Donald Trump. Tacharon las acciones de inaceptables y también expresaron su firme apoyo al líder republicano. En paralelo, se reporta que han encontrado muerto al agresor en el lugar de los hechos. También se habla de algunos transeúntes que habrían podido resultar lesionados. Vamos a repasar este momento exacto de estos detonaciones que se lograron escuchar. El momento exacto, ahí está. Wow. Wow. Qué locura. Y ahí vemos gente enfocando en qué dirección, ¿verdad? Ahí vemos la dirección. Mira la gente, la conmoción. Bueno, justamente en ese momento que sucedió lo que usted vio en pantalla, Trump estaba mostrando una gráfica con cifras sobre cruces fronterizos cuando comenzaron a escucharse estas detonaciones entre la multitud, cuando lo vimos a él tirarse al suelo, mientras la gente detrás que estaba en las gradas, pues algunos pues se agachaban también con la intención de salvaguardarse ante... Pues, qué locura, y la gente emocionada, ahí está peleando. Pasando. Luego de que el servicio secreto se acercó para levantarlo, vimos ahí justamente que la gente pues se levantó otra vez para mostrar... No pueden con él, tanta gente. Al expresidente Donald Trump, mientras es bajado por estas escaleras rumbo hacia un vehículo blindado. Bueno, señalan también que el servicio secreto ya estaría esclareciendo, por supuesto, todas las circunstancias del ataque. En un comunicado, Trump ha agradecido la rápida respuesta ante lo sucedido. Aseguran que se encuentra bien luego de haber sido atendido
pues en un increíble hospital cercano. El momento obviamente un equipo es médico, impactante. pues está al tanto de su salud. Ahora, desde la Casa Blanca también reportaron que reacciones el Joe Biden en está todo el siendo mundo informado sobre estos hechos por varias personas, la directora del servicio del secretario de Estados Unidos, el secretario también del Departamento de Seguridad Nacional, por la asistente del presidente, todos ellos, por supuesto, en espera de conocer pues lo que sucedió y por supuesto los detalles de todo este móvil. Repetimos, la evacuación se dio inmediatamente después de estos acontecimientos, de estas detonaciones, cuando Donald Trump finalmente es sacado de este recinto al aire libre, luego de que, le digo, se tumbó al suelo y fue resguardado por el servicio secreto, que informó precisamente el servicio secreto que Donald Trump se encontraba bien de salud luego de haber sido atendido por un equipo médico. Tras el intento de atentado contra ahí están las imágenes. La comunidad internacional poco a poco comienza a reaccionar a los hechos. Vimos al presidente de México hablando sobre acciones violentas, por supuesto, que son, dice el mandatario mexicano, irracionales e inhumanas. También otros líderes de la región y por supuesto al interior de Estados Unidos también hay reacciones. Luis Francisco Soto tiene los pormenores. Luis, te vemos y te escuchamos. ¿Cuáles son las novedades? Alex, pues ya lo comentábamos, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, donde el estado en el que se estaba llevando a cabo este... Y eso es parte de la información. Vamos a ver también reacciones de otros presidentes, y esta noticia está en desarrollo y aquí en tu canal vamos a tener, ya sabemos que está fuera de peligro, pero estas imágenes son impactantes y aquí en tu canal vamos a tener más información. No te lo pierdas, mantente al día suscribiéndote y activando la campanita. Bra.